renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Gálatas 3:13. Vamos a comenzar con ese verso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió ¿de qué? ¿De la maldición de qué? ¿Y qué es la circuncisión? Es volver a la ley, volver a los pobres rudimentos. Pero ellos no se dan cuenta porque ellos no saben dividir los 11 apóstoles de Pablo. Ellos piensan que Pablo y los demás apóstoles es un grupo unido. Pero nosotros tenemos evidencia que los enemigos de Pablo fueron los apóstoles, como ya hemos aprendido con la evidencia escrita. Ahora, vamos a enseñar unos cuantos errores para ir a otros un poquito más avanzados. Pero el primero, vamos a ver, ellos creen en el bautismo en agua. Ellos piensan que todos los miembros deben bautizarse. Ellos niegan el bautismo católico, que es por aspersión, que es un poquito de agua cuando son niños. Ellos dicen que Cristo se bautizó ya adulto, por lo tanto uno se debe bautizar adulto. Y entonces bautizan a los adultos. Sin embargo, hay unas instrucciones para nosotros los gentiles que se encuentra en primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 17. Mira lo que dijo el primer cristiano, que a Pablo fue el primero que le llamaron cristiano. A los apóstoles le llamaban los del camino. Pero el primer cristiano, cuando Cristo se le apareció, le señaló esto. Primera carta a los Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo ¿a qué? Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué Cristo le dijo a Pablo? No bautice. Y que le dijo que otros de tus compañeros bauticen. ¿No? Pablo fue el primero. Dice, yo el primero. Por lo tanto, al primer cristiano le dicen, tú no puedes bautizar. Eso es un rudimento. Por lo tanto, los protestantes, pentecostales, casi todos los grupos cristianos bautizan a los creyentes. Hasta los grupos satánicos bautizan. Los testigos de Jehová bautizan. Los mormones bautizan. Todos están cortados por la misma forma. Ahora, una persona en gracia no se bautiza en agua porque está leudando la masa. Un poquito de levadura leuda la masa. Está adulterando la pureza del evangelio de la gracia. Por lo tanto, al primer cristiano, el primer líder, dice, no me envió Cristo a bautizar. ¿Será esa suficiente evidencia para usted? Sí. En Hebreos 6:1, para los que están oyendo, que lo puedan ver después, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la doctrina de bautismos. El bautismo en agua fue reemplazado por el bautismo en su muerte, que es Romanos capítulo 6, verso 3. Dice, sabiendo que los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, no agua. Hechos 2, versos 37 y 38. Estaba Pedro predicando, que ya tú sabes que Pedro es el jefe de los que trastornan casas enteras. El líder de la circuncisión, que trastornan casas enteras por ganancia deshonesta. Entonces, después que predicó Pedro, mira lo que dice. Al oír esto, o sea, el mensaje de Pedro, que Pedro le dijo que ellos mataron al Mesías. Y el Mesías dijo, a mí nadie me quita la vida, es que yo la pongo. Pero Pedro les echó la culpa para buscar arrepentimiento. ¿Se acuerda que Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida? Es que yo tengo poder, yo la pongo porque tengo poder para volverla a quitar. Pero entonces él aquí aprovechó y le dijo, ustedes mataron al justo.
Cacho, cuando dice, yo, sí, tú. Porque eso dicen los protestantes por ahí. Tú lo mataste, él murió por ti. Tú eres culpable. Entonces, cacho, es una cosa así, paso yo corriendo al frente, perdón, no sé. Y eso es una mentira. Tú no mataste, tú ni estabas allí. Y te echan la culpa a ti hoy. Oye, que al oír esto, esta frase, se compungieron de corazón. ¿Quién no se compunge? Y dijeron ¿a quién? Imagínate qué personaje, Pedro, el inicuo. Ese es el hombre más inicuo de toda la Biblia. Y estos protestantes todavía le llaman mi apóstol Pedro. Imagínate. ¿Cómo usted va a honrar a un hombre así? Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿viste que están todos juntos ahí? Varones hermanos, ¿qué haremos? Él le contestó así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Por eso es que hay iglesias que dicen que hasta que tú no te bautices, tú no tienes perdón de pecado. Porque una mentira trae a otra. Ahora no es que te arrepientas, no, si no te bautizas no hay perdón de pecado tampoco. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces de aquí sacan el don del Espíritu Santo, que para ellos es hablar lengua. Y entonces también sacan que debes arrepentirte. Ahora Pablo bien claro dice, vamos a ver lo que dice el apóstol nuestro, el apóstol que estamos honrando, el apóstol de la verdad. Toma nota de eso y ama la verdad, defiende la verdad. Todo esto, o sea, Pablo dijo anterior a ese verso 18 que somos una nueva creación en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Quiere decir que no los va a llamar a arrepentirse porque no se lo está tomando en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de... ¿Y qué predicaba Pedro? Arrepentimiento. Ahora Pablo dice que cuando Cristo se le manifestó, dice, Él me encargó a mí la palabra de reconciliación. Que eso significa que Él no te toma en cuenta el pecado que tú tengas, simplemente te dice, mira, acepta que Él murió por ti, reconcíliate, dale gracias. Entonces tú allá sentadito, sin pasar de frente, sin hacer un show, pues tú ahí lo comprendes y dices, oye, gracias Señor. Lo digas duro, suave, como sea, pero si tú eres honesto, dices gracias porque hoy yo recibo la reconciliación y recibo que todos los pecados están perdonados y recibo que tengo paz contigo. Y ya, ahí donde tú estás sentadito, el que está oyendo por internet, en la cárcel, acostado en un hospital, lo que sea, ahí mismo te reconcilia. Así que somos, esto es lo que es un pastor. Y lo que eres tú cuando compartes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Otros errores que manifiesta la iglesia protestante por todo el mundo, incluyendo a todas las denominaciones fuera de Creciendo en Gracia. El bautismo con el Espíritu Santo. Jesús dijo, os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, os enseñará todas las cosas. Hablando de ese bautismo en el Espíritu Santo, lo llamó consolador, que venía a enseñar, era un espíritu de enseñanza. Y eso no son lenguas. Ahora mira lo que dice, lo que la gracia enseña y lo que este ministerio enseña. Efesios 1:13, mira lo que dice, que es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. En Él también vosotros, número uno, así es que tú recibes la promesa del Espíritu Santo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, el propósito de este mandamiento, y eso no son los de Moisés, porque ya Pablo dice que Cristo le puso fin a la ley. El propósito de este mandamiento que produce el evangelio que yo predico, el de la incircuncisión,
es el amor nacido de corazón limpio. ¿Y quién tiene corazón limpio? Si todos los corazones están sucios, conforme al profeta. Pero cuando Cristo murió, santificó tu corazón y lo limpió. Dice, es el amor nacido de corazón limpio. ¿Y de qué? Ese es el tema de hoy, conciencia santificada. Y de buena conciencia y de fe, ¿qué? Fe no fingida. Usted sabe que los religiosos que no conocen el verdadero evangelio tienen fe fingida. Porque ellos te dicen, Cristo te ama y yo también. Y cuando te unes a sus iglesias cometes un error y te botan. Eso es fingido. Dios, tú no dijiste que me amaba. No, yo te amo siempre y cuando te portes como yo pienso. Te botan, te quitan hasta la membresía. O un divorcio, te excomulgan de la iglesia y ya no puedes participar en nada. Por un estúpido divorcio, miren. Que eso a veces es una bendición para los dos. A veces, no todas las veces. Pero los religiosos son así, tienen fe fingida en el ministerio Creciendo en Gracia, no porque lo merezcamos, seamos súper buenos, porque hemos entendido el evangelio de la incircuncisión dado a Pablo, el de la gracia, y nos hace amar de verdad. Y tú puedes amar aquí que he cometido tal, lo sigo amando, te sigo amando y ya. Eso es así. Bueno, el verso 19 también dice, de primera carta a Timoteo, el verso 19, este es el tema y vamos a hablar los versos que hablan de conciencia. Nos mantenemos en un tema para hacerlo bien sencillo. Dice, manteniendo la fe y buena ¿qué? Conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate lo que dice Pablo aquí. Dice, mira, estos dos bendecidos que estaban con nosotros naufragaron en la fe. ¿Por qué? Porque cayeron en mala conciencia. Y entonces una vez tú caes en mala conciencia, no puedes practicar la fe. Porque cuando quieres practicar la fe, la mala conciencia te dice, ten cuidado, que tú fallaste. No, ya Dios no te perdona. Entonces tú quieres creer, pero no puedes porque caíste en mala conciencia. Entonces no encuentras perdón. Entonces Pablo dice, se los entregué a Satanás. ¿Qué significa esto? Entregárselo a Satanás, entregárselo a la voluntad de tu carne. El único Satanás que existe aquí es tu carne. Esta carne es género diablo, género Satanás. Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. Eso no existe. Eso es un periódico de ayer. Eso pasó. Pero te dejó el cuerpo dañado, la concupiscencia que está en tu carne. Y si tú pierdes este evangelio y pierdes la fe, ¿a qué te entregas? A la voluntad caída de tu mente carnal. Y eso es como estar en las manos del diablo. ¿Por qué la religión cree en el diablo? Porque ellos no están en fe. Ellos apostataron de la fe. Por eso es que Pablo dice que apostatarán de la fe. Y el Señor no venía sin que viniera ¿qué? La apostasía. Por eso es que yo estoy aquí, porque ya la apostasía está reinando. ¿Y por qué ellos creen en el diablo? Porque no están en fe y en buena conciencia. Y entonces están entregados a Satanás. ¿Tú quieres saber quién está entregado a Satanás hoy en día? Todos los religiosos están entregados. Ellos no lo saben, pero es la voluntad de carne. ¿Tú sabes por qué tú estás entregado al Señor? Porque tienes la mente del Señor dirigiéndote. Vamos a ver una gráfica del tabernáculo. Vamos a ver, para darte una ideita, a ver si puedo, si logro con esta ayuda visual. A veces estas cositas ayudan, a veces no. Mira, el lugar santísimo, como puedes ver ahí, es donde estaba el arca del testimonio, que solo Dios estaba ahí. Solo Dios. Y el sacerdote se metía, ¿ves el atrio? El atrio era donde el sacerdote iba a derramar sangre de cordero, de becerra, de becerro, y ahí se hacían todos los sacrificios, sangre, ofrendas por el pecado. Luego que se ofrecían esos sacrificios en el atrio, el sacerdote, una vez al año, lo dice ahí, que se ofrecen continuamente cada año. Una vez al año llegaba al lugar del lavacro, lavamiento, ceremonia. Entonces él tenía que ir ahí y hacer una serie de ceremonias. Y tenía que ponerse calzoncillos, ropa interior de lino fino. Sí, que no sudara, porque el sudor es símbolo de obras. Sí, pues fíjate si Dios detesta las obras de la carne, que ya desde allá te lo viene diciendo. Dice, vísteme al bendecido con
seda para que no me sude, porque si me llega a sudar cuando pase allá, se muere. Pues entonces, ¿qué pasa? Él estaba aquí y tú ves ese velo. ¿Qué dice el velo? Ese velo, cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Dice que el velo se rasgó de arriba abajo, era un espesor que no había tijera, no había cegueta, no había taladro, no había nada que lo cortara del espeso que era. Sin embargo, cuando Cristo muere, se rompe de arriba abajo, para que no piensen que alguien fue por debajo de arriba. De arriba abajo se partió, entonces dando a entender que ahora este hombre entraba ahí una vez al año. Había que amarrarlo, porque si sudaba o cometía un error allá, ¿quién iba a buscarlo delante de la presencia? Entonces esa soga era por si... Hello, y las campanitas, tú has visto los curas que tienen unas campanitas cuando ofician. Eso es símbolo de ese sacerdote que cuando entraba allí necesitaba las campanitas, porque si las campanitas dejaban de sonar, se murió el bendecido. Entonces había que cogerlo con una soga, mira, y pasarlo del lugar santísimo, traerlo para acá, para enterrarlo. Se murió, hay que buscar otro sacerdote mejor porque este falló. Se puso pantaloncillo de algodón. Algo malo cometió. Ahora, el sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora, ¿qué sucedía? El pueblo estaba acá en el atrio. El pueblo estaba diciendo, ay, ojalá no se muera y salga de ahí, porque si él sale de ahí, viene prosperidad. El pueblo prosperaba, los animales se sanaban, la vegetación, todo. Todo el pueblo prosperaba si el aparato este salía de ahí vivo. Si el sacerdote salía vivo. Ahora, fíjate lo que sucede. Ponme atención. Ponme atención. Mira lo que sucede. Que él pasaba del lavamiento, cruzaba el velo y entraba allá. Ahora, cuando Cristo muere, se rasga el velo, dando a entender que ahora no es el sacerdote. Ahora tenemos entrada ya todos. Y no nos morimos. Ya podemos estar en la misma presencia de Dios sin sacrificio y sin nada. Imagínate que esta es la cara de un hombre. Aquello tenía 3 partes, ¿verdad? Pues mira, está la mente, donde está el pecado, la culpa, las indulgencias. Y entonces, ahí yo te puse obras aparte, porque yo lo que estoy refiriendo es como si esto fuera un ser humano. ¿Ves el cuerpo? ¿Ves las dos flechas? Porque lo que tú tengas aquí, si en tu mente tú no tienes la conciencia limpia, esto afecta el cuerpo tuyo físico, te envejece, siempre estás enfermo, me duele aquí, me duele allá, a mi mamá le dieron úlcera, porque es que una mente llena de pecado, de culpa, no vas a poder vivir la vida como estás llamado a vivirla. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es como símbolo de las 3 partes. ¿Ves? El cuerpo sería el atrio. Entonces, en el lugar santo te tienen obra, y en el lugar santísimo, donde tú estás supuesto a estar reinando, te tienen, hay pecado, porque de ahí es que viven los sacerdotes, de ahí es que vive Roma, de ahí es que viven todas las religiones evangélicas. Si te mantienen en culpa y pecado, pasen al frente de lo que están mal. Pasen, y toda la semana la misma bobería. Entonces, ¿qué hace la gracia? Tercera vista. Mira lo que hace la gracia, ponme el otro. Aquí volvemos a lo mismo, mira. Yo le puse, donde están las obras, el maletero. ¿Tú sabes lo que es el maletero? El maletero donde tú guardas. En el garaje de tu casa, ¿qué tú guardas? En Colombia dicen la caneca, la basura. En Puerto Rico dicen el zafacón. El maletero, vamos a ponerle el maletero, el trunk del carro. Ahí donde tú pones todo, si alguien viene a ver el carro, tú escondes todo eso ahí. Pues en tu mente tú tienes que tener tu conciencia, porque la conciencia es la identidad espiritual tuya. Y Cristo pagó un precio para que tú la tengas limpiecita y puedas reinar en vida y puedas tener un vocabulario de autoridad. No recibo esta enfermedad. Pero con tu papá, tu mamá, eso es mi papá y mi mamá. Yo soy otra historia ya. Yo soy una nueva creación. Yo me declaro sano.
No, pero que mi pueblo es pobre, eso es mi pueblo. Pero yo no soy pobre, porque mi conciencia me dice soy próspero. Yo tengo en mi mente algo mejor. Porque el Evangelio de la gracia arregla tu conciencia. Lo que yo traigo es vida y vida en abundancia para los pueblos. Para que reines. En Gálatas capítulo 2, en el verso 7, habla de estos dos apostolados. Por eso es que Pablo dijo que él mismo constituyó apóstoles, porque él constituye apóstoles buenos y malos. Igual que él constituyó al diablo, él fue quien lo creó. Y él hace el bien y el mal. Dios es el gobernador de ambas cosas. Ahora fíjense lo que dice aquí en el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿el de qué? Diga, dos evangelios. Hay un verdadero evangelio y hay un falso evangelio. El de la incircuncisión es para nosotros los gentiles. El de la circuncisión es o fue para los judíos. Entonces son dos apostolados. Ahora, hay que ver la conducta de Pedro en su apostolado. Mire lo que dice en el capítulo 2, en el verso 14. Mira lo que dice. Bueno, el verso 11 primero dice que el líder de la incircuncisión reprendió al líder de la circuncisión. O sea, Pablo reprende a Pedro. En el verso 11 le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de qué. Quiere decir que Pablo viene y dice, miren hermano, a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. Pero entonces aparece ya reprendiéndolo. Dice, tú estás de condenar, Pedro. Y alguien diría, imagínate que Pedro le dijera, pero Pablo, si ahora mismo tú dices que Dios me dio el evangelio de la circuncisión, dice, pues quédate con los judíos, porque la circuncisión es para los judíos, eso es de Moisés, eso fue un pacto defectuoso, a los gentiles no les traigas esto. Por eso fue que Jesús en los días de su carne le decía a los apóstoles, por camino de gentiles no vayáis, no lleven esto a los gentiles, que esto es para ustedes los judíos. Pero entonces en el verso 14, Pedro no le hace caso. Mira lo que dice el verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Diga del evangelio. El evangelio es la incircuncisión, que es donde tú estás cobijado ahora mismo. La garantía de que tú andas en la verdad, que no estás en un ministerio de mentira, de que no estás en un apostolado falso. Es ese. Mira cómo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hacía Pedro que obligaba a nosotros los gentiles a qué? Pues usted sabe que Pedro estaba mal porque el evangelio de él era de circuncisión para los judíos. El evangelio de Pablo era para nosotros los gentiles. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo va a Roma, comienza porque estaban los gentiles. Los romanos no eran judíos, eran gentiles. Y entonces, pues Pablo dijo, este es el territorio mío. Pedro, no te metas en Roma. Es el territorio mío. El evangelio de la circuncisión, yo quiero llevarlo a Roma. Pero cuando se puso a hablarlo, ahí Pedro entonces maquinó, no conviene que este hombre viva. Entonces la historia, diga la historia. Y los que nos están viendo por internet van a entender la historia. La historia dice que Pablo, su deber era ir a donde a los gentiles con el evangelio de la incircuncisión. Pero entonces vino Pedro y los apóstoles buscaron la forma de matarlo. Fíjense si eran malos, que la Biblia dice que cuando Cristo murió, el apóstol de la incircuncisión Pablo dice, Cristo murió de una vez y quitó el pecado para siempre. ¿Para qué Cristo murió? ¿Para quitar qué? El pecado del medio, ¿verdad? Lo sacó del medio para siempre. Ahora Juan viene y dice, hermanos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Entonces, tan pronto Juan dice, si alguno ha pecado, ¿tú sabes lo que está haciendo Juan? Tirando por el piso todo el propósito de Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. Porque sí que Juan era más malo que Pedro.
Y Santiago dice, hermanos, ya veis que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras también. Y Pablo dice, hermano, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Y Santiago dice, no, es por fe pero por obra. No. Entonces Romanos 11:6 hay que borrarlo, que dice que si es por fe ya no es por obra. De otra manera la fe ya no es fe. Y si es por obra ya no es por fe. De otra manera la obra ya no es obra. Así que Santiago era otro bandido más, que era hermano de Jesús también. No, él sigue hablando de esos apóstoles, los va a matar a todos. No, es que tengo el llamado de identificarlo. Tengo el llamado de identificarlo. Oye, ese Pedro fue malo. Por eso es que el Señor decía, este pueblo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No todo lo que brille es oro. Usted ve a esa gente por ahí, tú sabes, con muchas figuras y muchas ceremonias y pastores con unas Biblias bien grandes. Y hablan de Jesucristo y dice, el Señor los ama. Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero el diablo te anda buscando. Entonces ya... es una forma de hablar bien, pero anulando después todo. Cristo murió por nuestros pecados, pero no los quitó completamente. Todavía se te puede hallar en pecado. Entonces, ¿para qué murió entonces? Dejándote un cuerpo malo, las garantías son 100% que te van a hallar en pecado de nuevo. Entonces Cristo murió en vano en la cruz del Calvario. Libro de los Efesios, capítulo 4, verso 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí hay un detalle que esto se presta porque ahí dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, está en plural. Por eso es que algunos bendecidos alrededor del mundo, ellos dicen, José Luis no es el único apóstol, porque como ahí dice apóstoles, no dice apóstol. Ahora nosotros entendemos que para mantener la unidad del Espíritu tiene que ser un solo apóstol, porque si pone apóstoles, entonces los apóstoles van a enseñar diferente y entramos en diversidad. La pregunta está, pastor, entonces, ¿cómo explicar eso para decir que es un solo apóstol? Porque Él dio 2 apostolados. Por eso es que dice apóstoles. A Pedro lo hizo que apóstol de la circuncisión y a Pablo apóstol de la incircuncisión. Son 2 apostolados. Así que Él no podía decir que Él constituyó a un apóstol. Él constituyó apóstoles. Entonces, el propósito era de la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame preguntarte, bendecir, te voy a poner a pensar de nuevo. Te voy a poner a pensar. Si Él constituyó el apostolado de la incircuncisión para edificar el cuerpo de Cristo, y el que hacía ese trabajo estaba supuesto a ser Pablo y lo mataron en Roma, entonces, ¿dónde estaba el cuerpo de Cristo? Pedro no pudo levantar el cuerpo de Cristo porque Pedro era circuncisión y la ley nada perfeccionó. Él representaba la ley. De hecho, la misa es una fotocopia de lo que hacían los judíos en el desierto. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Dice para la edificación, y el edificador no había aparecido todavía hasta el 1986. El cuerpo de Cristo no ha existido por 2000 años. Comenzó, cuando este ministerio comenzó, ahí comenzó el cuerpo de Cristo en la iglesia. Ahí comenzó. El apostolado de la gracia estaba escondido. Mataron a Pablo y allí cesó. Para él poder edificar el cuerpo de Cristo tenía que traer el edificador. Y el edificador en este caso, ya yo entiendo que soy yo. Pero yo estaba enredado también en esa mogolla que yo estaba metido. Yo también estaba enredado en eso. Yo tenía, mire, una iglesia, atienda bien, una iglesia
que une a Pablo con los apóstoles. Usted tiene en memoria que la gente dice, no, 11 apóstoles. Judas se quitó la vida, quedaron 11. Entonces vino Pablo como el número 12. O sea, él fue el último de los apóstoles. Y entonces los mezclan a los 12. Eso es lo que hacen las llamadas iglesias de hoy. Mezclan a los 12 y entonces cogen el paquetito entero. Cogen circuncisión con incircuncisión y lo empaquetan y hacen una iglesia de eso. Eso no levanta el cuerpo de Cristo. Usted no pensaba así. Antes yo pensaba así, que Pablo pues llegó como un abortivo ahí, pues lo pusieron ahí con los apóstoles y los mezclaron. No. Pablo dice, yo el primero. Pablo dice, yo el primero. Es más, él dijo, yo puse el fundamento. Y los demás apóstoles, esa gente no pusieron nada. El conocimiento no hace acepción de personas. Cuando tú eres edificado, aquí más nadie es espiritual más que nadie, porque el conocimiento evita que llegue la competencia humana de que yo soy más que tú y tú más que yo. Eso existe en el sistema, ¿lo ves? Que están los hermanitos unidos, los que pasan al frente y oran, o los que vienen el sábado cuando el pastor dice, hermano, el sábado vamos en ayuda y oración, los que puedan venir porque las cosas están malas, Satanás se está quedando con la iglesia, ¿ves? Ese tipo de corrupción, ese tipo de plática corrupta, de conocimiento corrupto, pues allá pues se van algunos y otros están fríos y otros, ese lenguaje juanino, porque cuando no eres frío ni caliente, eso no es, eso es circuncisión. Eso viene de Moisés. ¿Te recuerdas que Moisés alzaba la mano y ganaba el pueblo? Y se le bajaba la mano y perdía el pueblo de Dios. Y venía otro y le levantaba la mano y empezaba a ganar el pueblo. Allá es competencia. Aquí no es eso. Aquí todos estamos completos y perfectos sin que nos haga falta nada. Aquí la competencia viene del Señor. Lo que me da lástima es con el sistema religioso que nos critica. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando esto se vista de incorrupción, recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Estar sentadito aquí oyendo esto y oye, come. Esto es un conocimiento que tiene que explotar en alguna forma. Tú ves que todo no se puede quedar en conocimiento. Llega una estatura, diga estatura. Si hay una estatura, hay una medida. La plenitud de Cristo, cuando todos lleguemos, y entonces en todas partes del mundo donde va a estar ese cuerpo que está siendo edificado, porque todos los que Él tiene van a llegar. En un abrir y cerrar de ojos, no solo tu entendimiento queda alumbrado, pero tu cuerpo va a ser transformado cuando esto corrupto se vista de incorrupción. Un pueblo como jamás hubo en la faz de la tierra como Dios hoy. Así que yo te estimulo a que tú sigas en este conocimiento, no dejando de congregarnos en la iglesia, siempre unidos, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos, vamos a leerlo, mira cómo dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es hasta que todos lleguemos. Diga, todos vamos a llegar. Qué bueno que ninguno de los que conocen se van a quedar. Los únicos que no van a ser cambiados sus cuerpos son los que no tienen este conocimiento. ¿Cómo Dios va a cambiar a un pobre evangélico que anda viendo serpientes en los sueños todas las noches y blasfemando el nombre de Cristo todos los domingos en la iglesia, llamándole pecadora a los que Él lavó y limpió? ¿Cómo Dios va a transformar a un hombre así? Con un conocimiento tan corrupto, imagínate. O un sacerdote dando una misa con un pedacito de una hostia y diciendo que eso es el cuerpo de Cristo cuando ya la Pascua fue sacrificada por nosotros y Él mora totalmente. ¿Cómo Dios va a transformar a un hombre así? Dios no va a transformar lo que tiene la mente llena de corrupción. Dios va a transformar a los que reciben su evangelio. Ese es el cambio. Tú recibes esta palabra y llegas al conocimiento del Hijo de Dios. Eso Dios lo va a transformar. Y esto es la esperanza del creyente.
Es la firmeza del creyente. Pastor, y si no sucede, pues esperamos el otro año. No estamos poniendo fecha como hacen algunos, no. Esperamos el otro, esperamos cuando sea, esperamos 30 años más si hay que esperarlo. Es conforme al propósito de... Ahora, yo sé que aquí dice que hasta que todos lleguemos a la estatura. Y a alguna estatura estamos llegando nosotros porque estamos creciendo en gracia. Yo siento que estamos creciendo, ¿ah? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Cuántos han sido aquí transformados en su mente? ¿Cuántos se sienten completos y bendecidos? ¿Cuántos entienden su posición en Cristo Jesús? ¿Cuántos saben que han recibido una gracia maravillosa conforme al don de Cristo? Pues eso es crecer en gracia. Eso es subiendo a la estatura de un varón perfecto.